Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos regalas, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos que nuestro corazón es una tierra fértil donde la semilla, que es la palabra de Dios, se ha sembrado en nuestros corazones, produzca frutos, Señor, nos cambie, nos transforme, nos redarguya, nos enseñe, Señor, y nos corrija en las áreas que necesitamos un cambio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy tiene por título El poder del acuerdo. El poder del acuerdo, porque llegar a un acuerdo es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos el ser humano. Ponernos de acuerdo es algo difícil. Hay veces en las cosas más sencillas o mínimas que tenemos que resolver, nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice el dicho, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una manera de pensar, de sentir, de hablar y de hacer las cosas. Y esto es porque cada uno de nosotros nacimos en un hogar o en un lugar diferente. Tiene que ver con la educación que nos dieron nuestros padres o familiares con quienes crecimos, con las enseñanzas, con los valores y en el entorno también en el que nosotros crecimos. Y es importante, y realmente encuentro algo impresionante cuando nosotros hablamos acerca de tener un acuerdo. Jesús lo habló y me impresiona la manera en la que este verso de Mateo 18 habla a nuestra vida y cómo es que Dios nos habla y cómo es que Jesús declara estas palabras. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones, cuántas promesas o cuántas respuestas han estado retenidas para nuestras vidas porque no hemos logrado ponernos de acuerdo? Nos acostumbramos a vivir de esa manera, a que dentro del hogar, de la familia, los esposos, los hermanos, familiares, no estén de acuerdo en algo. La Biblia dice claramente, y de verdad es una palabra que tocó mi corazón y que dije, de verdad, ¿cómo es posible que en nuestro corazón haya cosas que nos impiden podernos poner de acuerdo? A veces en las cosas más sencillas que podemos nosotros tener. Y vamos y podemos llevar nuestra oración delante de Dios, pero cada uno lleva su oración de la manera que quiere. Vea cómo la escritura dice, está hablando dos. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, aquí es complicado ponernos de acuerdo, llegar a un mismo propósito, tener ese mismo sentir y poderlo llevar a Dios, porque dice la respuesta que tiene, que de verdad toca mi corazón y que es una revelación, porque dice, si pudieran ponerse dos personas de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto nos cuesta lograr o llegar a un acuerdo? Si hacemos una oración y está el matrimonio, por ejemplo, orando por un hijo, uno puede levantar una oración y decir, Señor, que se le cierren las puertas, que no vaya a ese lugar, estórbale, y empieza a hacer una oración. Y por el otro lado la otra persona está, papito Dios, guarda a mi bebé, que no le toque ni un pelo de su cabeza, papito, atráelo a ti con cuerdas de amor. Es una oración donde los padres o los esposos
no están de acuerdo. ¿Cómo envía Dios la respuesta? Por un lado le dicen una cosa, por otro lado otra. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si dos logran ponerse de acuerdo y decir, estar de acuerdo, miren, no es esa parte donde te manden a hacer algo y tú digas, sí, ok, está bien, lo voy a hacer porque tú dices. Eso no es estar de acuerdo, ¿verdad que no? Lo voy a hacer porque tú dices, y voy con una actitud y dentro de mi corazón, y de verdad estamos tan acostumbrados, no sé, que yo creo que a todos nos pasa, o nada más a mí. Te preguntan o nos preguntan algo, pues si tú quieres, si así lo quieres tú, pues así se hace. Y siempre nuestra respuesta tiene que ver, si nos ponemos a pensar o nos detenemos a poder examinar nuestra vida, la manera en la que vivimos, en la que respondemos, en la que sentimos, en la que hablamos, muchas veces llega a ser lo contrario a un acuerdo. Y por eso es que muchas de las respuestas que Dios ha enviado o quiere enviar a nuestras vidas por nuestra necesidad no han sido respondidas o no han llegado porque no hemos estado de acuerdo ni siquiera en la forma de pedirle a Dios las cosas. El acuerdo es la decisión tomada en común por dos o más personas donde coinciden en el mismo objetivo para obtener el mismo resultado. Pero tiene que ver con que tiene que ser mi sentir el sentir tuyo. Por eso es que muchas veces decimos, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál es tu necesidad? Muchas veces Dios responde cuando nosotros oramos por alguien más. No sé si a usted le ha pasado. A veces yo digo, como que tenemos más fe para pedir por otra persona que por nosotros mismos. Y el otro recibe, ¿a poco no? Y el otro recibe y se va feliz. Gracias, hermano, que oró por mí. Y hoy traigo mi testimonio. Y nosotros decimos, sí respondió. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona vino, dijo, ¿puede orar por mí? Y todo lo que tú le oraste, lo que declaraste de la palabra de Dios, decía amén. Sí, así sea. Yo lo creo, yo lo recibo. Esa es una oración en un acuerdo. Y la Biblia dice que si nosotros lo hacemos, entonces Dios va a responder desde los cielos lo que estamos pidiendo. La falta de acuerdo está en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso está en las personas, está en nosotros y eso es lo que manifestamos. ¿Sí? Muchas veces no estás ni de acuerdo ni contigo mismo. Te peleas en el espejo y de pronto ahora vas al trabajo, tampoco te parece nada de lo que te dicen. Vas a un lugar, vas a cualquier lado, ¿sabes por qué? Porque esa inconformidad está en nosotros y donde quiera que vamos lo vamos a manifestar y va a producir un resultado. Puede ser ese desacuerdo en el matrimonio, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en nuestro servicio. ¿Por qué dejaste de servir? ¿Por qué dejaste de hacer algo? Porque no estoy de acuerdo cómo lo organizan. Porque a mí no me gusta hacer las cosas así. O ya lo aplicamos diferente, porque a mí sí me gusta hacer las cosas bien, pero no estás de acuerdo. Y eso viene a nuestras vidas y entonces trae una situación de conflicto y una separación o una división. El acuerdo da como resultado la unidad. Había una manada de puercoespín. Era el tiempo del invierno y entonces cada uno por su instinto comenzaron a avanzar hacia una cueva. Y entonces, bueno, ya sabe usted que el puercoespín cuando se pone alegre, ¿verdad? Cuando se enoja, se hace espinoso y lastima a los que están. Pero como era una necesidad que había, el frío era fuerte, entonces todos comenzaron a avanzar hacia la cueva
y empezaron a estar ahí juntos. Empezaron a sentir el calor que ellos necesitaban. Pero eso pasa 5 minutos, 10 minutos, al ratito, ya como que a la hora, a las 2 horas, como que ya me quiero voltear, ya me quiero acomodar, recórrete un poquito, hazte hacia allá, ¿no? O hazme espacio. Y empezaron todos a tener ese conflicto y cuando menos pensaron se estaban lastimando unos a otros. Entonces ahora todos van para afuera de la cueva. Está el frío, cada uno se va, no le gusta estar con su compañero. ¿Por qué? Porque su carácter es explosivo, porque tiene ira, porque pasa algo y ¿sabes qué? No quiero estar aquí. Comienzan a separarse todos y después de estar separados, cada uno por su lado, comienzan a morir por el frío tan intenso que hacía. Llegó un momento en el que tuvo que haber un acuerdo en esta manada. Y dijeron, no podemos estar permitiendo que nuestros compañeros empiecen a morir. Tenemos que tomar una decisión, pero estar de acuerdo en que cada uno vamos a regresar a la cueva porque es el lugar de protección que nos va a preservar la vida, pero principalmente somos nosotros porque nos vamos a respetar y cada uno va a permanecer en su lugar. El acuerdo llevó a que esa manada pudiera sobrevivir en este tiempo difícil por el frío intenso que estaba en ese lugar. Aprendieron a vivir en grupo, aprendieron a estar en unidad. Muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestros hogares, en nuestras familias, y Dios nos ha dado el entendimiento y debemos tomar la decisión de quitar todo lo que impide el desacuerdo y la unidad. Pero eso tiene que ver con nosotros, con nuestra manera de ser. ¿Qué es lo que produce cuando nosotros estamos en un acuerdo? Va a provocar la unidad y la unidad va a traer una victoria sobre nuestras vidas. La unidad en nuestra vida, en nuestra familia, nos va a llevar a conquistar grandes cosas. Yo quiero hablarte de esto porque hay una historia en la Biblia de verdad bien interesante. Génesis capítulo 11, verso 1, vamos a comenzar a leer esta escritura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esa es una historia muy interesante. Dice en el comienzo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, diga una sola lengua. No había inglés, francés, portugués, no. Había una sola lengua. Eso significa que todos nos podíamos entender. Creo que en nuestra casa todos hablamos español, ¿verdad? Bueno, uno que otro habla y unas cuantas palabras de inglés medio raras. Por eso no le entienden. Entonces, una sola lengua. Pero dice otra frase,
y tenían unas mismas palabras. Para que nosotros podamos llegar a la unidad en nuestros hogares, en nuestras familias y poder conquistar grandes victorias, tenemos que tener una sola lengua. Y no estoy hablando que tenga 3 lenguas y cosas como esa, deforme, no. En la manera de hablar. Tenían una sola lengua y tenían unas mismas palabras. Eso significa que ellos estaban realmente convencidos de lo que ellos querían hacer. Estaban en un lugar donde ellos habían llegado, porque dice que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y allí se establecieron. Todos los que estaban en ese lugar comenzaron a observar a su alrededor y era realmente un lugar hermoso. Todos estaban viendo lo mismo, estaban en el mismo lugar, pero estaban teniendo en ese momento unas mismas palabras. Empezaron a ver y a decir, si nosotros vemos algo, por ejemplo, una nube, si salimos y decimos, vamos a ver qué forma tiene la nube, yo te aseguro que cada quien le va a hallar una forma que, Dios mío, cada uno va a decir, no, parece un ave, no, parece un tiburón, no, ¿cómo va a parecer tiburón? ¿Que no le ves la forma que tiene? Y cada uno lo va a ver y va a percibir de manera diferente. Y no es malo que seamos diferentes. Dios así nos creó y se requiere, se necesita, pero hay situaciones, momentos, cosas donde todos tenemos que estar dispuestos a quitar de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestros deseos algo que a nosotros nos gustaría para poder llegar a un acuerdo. Pero eso no es fácil. ¿Cómo lo vamos a quitar? ¿Cómo vamos a soltar eso si yo no estoy de acuerdo y a mí no me gusta? Y te voy a acompañar, pero a mí no me gusta. Voy a ser solidario contigo, por eso hay todas esas palabras. Voy a ser solidario y allí está con su mala cara, esperando, sí, te voy a acompañar a que compres algo y allí está con su mala cara afuera, que el otro dice, no se me antoja comprar nada, mejor ya vámonos. No podemos ponernos de acuerdo, vamos a comprar 1 litro de nieve y van más de uno. ¿De qué la compramos? Y hay todos los sabores. Yo la quiero de chocolate. No, tú todo el tiempo de chocolate, yo no quiero de eso. A mí me gusta de almendras, pero a mí no me gustan las almendras. Entonces vamos a comprar y ya a veces los papás dicen, pues ahora no compramos nada y vámonos. Hubo un desacuerdo total, no disfrutaron nada. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo en una cosa simple y en una cosa sencilla, porque no lo pudimos lograr. Porque tiene que ver con rendirnos, con decir yo soy parte de, y entonces lo vamos a hacer de esa manera. Ok, lo voy a disfrutar, pero que eso suceda internamente, porque por fuera podemos estar haciendo y diciendo otra cosa, e incluso poniendo la cara de, ay, qué feliz estoy, pero realmente en tu interior no lo es. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce todo de nuestra vida, somos transparentes delante de Él, y por eso me impresiona esta palabra, porque cuando Él dice, si 2 pudieran ponerse de acuerdo, yo decía, Señor, estaba como Abraham, ¿será posible que no habemos 2 personas en el mundo o en esta tierra que nos podamos poner de acuerdo? ¿Será posible que encontremos eso y que Dios venga y que comience a ver las familias, los hogares, los matrimonios y nos visite y vea que no podemos estar de acuerdo porque no logramos tener el mismo sentir ambos? Este pueblo tenía una sola lengua, todos la podían entender, era un lenguaje, era español que todos hablaban y todos se podían entender cualquier palabra que se dijera, no tenía un significado diferente.
pero también tenían unas mismas palabras porque coincidían en lo que ellos, en el lugar donde ellos estaban. Empezaron a ver en ese lugar que había mucha tierra, que había asfalto, y dijeron, ¿y si nosotros hacemos ladrillos, los cosemos y usamos el asfalto en lugar de mezcla y construimos una ciudad? Y a alguien se le ocurrió esta idea loca de decir, y hagamos una torre que cuya cúspide llegue hasta el cielo. Mire, en esto coincidieron todos. Yo me quedé sorprendida, dije, de verdad, toda esa gente que estaba en ese lugar, ni uno dijo que no. Todos dijeron, hagámoslo. Es verdad, nosotros podemos. Y empezaron ahí, todos se animaron y ellos tomaron la decisión de comenzar a hacer la obra, porque se dijeron unos a otros. Eso llegó a sus vidas y provocó la unidad. ¿Qué pasó? Que Dios estaba escuchando, que Dios escucha, que Dios nos ve, que Dios visita nuestras vidas, nuestras familias. Y entonces Dios, que ya había escuchado lo que ellos iban a hacer, en el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, vea lo que Dios vio en este momento. He aquí, el pueblo es uno. Pásame más tierra, ponle más agua, mete el ladrillo al horno. Y nadie decía, otra vez yo. Ay, porque yo, si está bien pesado, este carga menos, yo cargo más. Que nadie se peleaba en ese lugar. Nadie. Fuimos un día a Guanajuato, con mi esposo fue a compartir, fuimos a ministrar en una iglesia. Y ve que las calles son chiquitas, son callejones en ese lugar, entonces no caben dos carros. Y nosotros llegamos y venían carros atrás. ¿Y qué pasa aquí en León? Si llega un carro ya desde una cuadra ya te está silbando y silba y ahí te tiene. Y nosotros, ¿dónde nos acomodamos? No salía la persona que nos iba a acomodar aquí, allá, y si no, ¿hasta dónde nos va a mandar este camino? Y luego sale el pastor y dice, no se preocupe, pastor. Dice, aquí nadie le va a silbar, no van a tocar el claxon, se van a esperar hasta que usted se acomode, encuentre su lugar, y entonces la gente, usted, el otro auto va a poder pasar tranquilamente. Yo me quedé súper sorprendida de eso. El pueblo es uno, dijo Dios, es uno. Ellos trabajan y todos trabajan con el mismo fin y el mismo propósito, y entre más pronto hicieran las cosas, ellos lo iban a lograr porque tenían algo en su vida, en su corazón, y al tener ellos una sola lengua y unas mismas palabras, se produjo la unidad. Y cuando viene unidad, no hay nada que pueda separar algo que se une. Ahí era donde estaba ahora el asunto. Cuando Dios desciende y dice, vamos a ver lo que ellos están haciendo, vean lo que Dios dice. El pueblo es uno y todos estos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada puede detener la unidad. Si hay algo que el diablo le va a hacer daño, es la unidad que nosotros podamos tener en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia. Esa unidad de verdad es como cuando tú unes tu voz en una oración o en una adoración a Dios y se da cuenta que todos cantamos lo mismo, la misma frase que nos están dirigiendo, y cómo se siente la presencia de Dios, cómo se unen las voces y comienza a subir delante de la presencia de Dios, porque todos estamos adorando a Jesús
y todos estamos diciendo la misma frase hacia Él. El pueblo es uno, dijo Dios, estos ya se unieron, tienen un solo lenguaje, nadie los hace cambiar, pero ya comenzaron a trabajar y tú y yo necesitamos empezar por ponernos de acuerdo, provocar la unidad y comenzar a hacer algo para poder ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Necesitamos comenzar. Dios dijo, han comenzado la obra y nada los hará desistir. Nos hemos quedado atrás antes del acuerdo y necesitamos ir avanzando para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios tuvo que hacer algo porque era una locura lo que ellos habían pensado hacer y aparte no lo iban a lograr, porque no se puede hacer una torre que la punta o la cúspide llegue hasta el cielo. Imagínense ustedes, pero ellos estaban aferrados en la unidad, que sí iba a suceder. Y dice Dios entonces, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La clave está en que tenemos que tener una misma lengua. Ahí está la clave. Porque dijo Dios, vamos a confundirlos. La única manera cuando viene una confusión frente a una situación en nuestros hogares, en nuestras familias, algo que enfrentamos, cada uno lo ve de manera diferente y pide de manera diferente. ¿Sí? Vamos todos y le presentamos a Dios y uno pide una cosa, el otro pide otra, el otro dice, bueno, pónganse de acuerdo, ¿qué es lo que quieren? Me confunden. La confusión, por eso Dios dijo, vamos a confundirlos. Y comenzaron mientras estaba, me das el ladrillo esto, y de repente empezó, ¿qué? Estaba hablando en otro idioma, no le entendió, y entonces se dejó de hacer la obra. Cada quien agarró sus chivas, su gente que hablaba el mismo idioma, y dijo, vámonos, y empezaron a separarse por grupos, y fue la manera. ¿Sabes qué hace el diablo? Satanás viene a meter conflicto, confusión en nuestras vidas. Viene a dividirnos, a hacernos pensar de manera diferente, y muchas veces creemos que hasta es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Ay, no, es que lo que yo estoy pensando sí es de Dios. Lo que tú piensas no es de Dios. Lo que tú dices, pero al final de todo lo que quiere es que no haya un acuerdo para que no se provoque la unidad y se comience a hacer la obra o a pedir lo que nosotros necesitamos. Hay enemigos de la unidad y los enemigos de la unidad es la división. Hay una frase célebre que dice, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque esa persona cuando divide lo que quiere es reinar y mantener el poder mediante una ruptura. La Biblia dice, cuando hay situaciones complicadas familiares, generalmente es porque hay un chismoso. Lleva y trae, ¿a poco no? La verdad. Bueno, yo digo, y tengo la certeza porque la Biblia dice, saca al chismoso y cesará la contienda. Y ahí viene la situación. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Dividirnos, separarnos. Y nosotros, como estamos súper atentos a las cosas que escuchamos, inmediatamente permitimos que el enemigo venga a traer conflictos en nuestro corazón, en nuestra vida. El orgullo es otro de los enemigos de la unidad. Yo puedo solo, yo no necesito a nadie que me ayude. Y alguien puede decir, es que eso se llama independencia. Yo soy una persona independiente. Ay, todo el mundo, ay, qué bueno que te independizaste. Ay, qué padre que todo. Y ahí te están aplaudiendo y tú te sientes como, no sé, la última maravilla. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Dividirnos.
Y por medio del orgullo lo hace porque yo no necesito de los demás. Yo les voy a demostrar que yo solo puedo y me basto. Y hasta todavía te puedo ayudar si tú quieres. El orgullo de decir, y no digo que no haya cosas que tú puedas hacer solo. Claro que sí. Y que tú tienes la fuerza para hacerlo y que Dios está contigo, pero cuando es un asunto de la unidad donde tenemos que ayudarnos, tenemos que estar dispuestos a quitar eso que hay en nosotros. La competencia es otro enemigo de la unidad. El estar siempre compitiendo por tener las cosas mejores o por hacer las cosas de manera diferente. Compitiendo siempre en todo, en la familia, en todas las áreas, en comprar un auto, en adquirir bienes, en ir a lugares. ¿A dónde fuiste de vacaciones? Pues yo me fui a Ixtapa. No, yo ya fui a Cancún. Sí. Me voy a ir a Las Vegas, me voy a ir a no sé dónde. Tenemos esos planes y esos sueños. ¿Por qué? Porque hay una competencia. Y eso causa una división. Es que tú no puedes porque tu economía no te lo permite, no te alcanza, ¿verdad? Si no, nos iríamos juntos y disfrutaríamos todos este viaje. La envidia es otro enemigo de la unidad. Y eso casi no sucede en las familias. Eso es algo que está ausente. La envidia, el porque el otro tiene algo que yo también deseo tener. Porque él sí tiene, porque sí prospera, porque yo también hago y porque a mí no me salen las cosas igual que la otra persona, porque tú no eres esa persona y a ti te dio Dios habilidades, capacidades diferentes, pero estás enfocado en lo que otro hace en lugar de desarrollar lo que tú tienes. Y ahí está la envidia trabajando en eso. A lo mejor tu bendición está en que tú vendes tacos al vapor y la otra persona tiene una tienda, la otra persona tiene, pero también ahí está tu bendición. ¿Cuántos quieren copiar lo de otros? Fulano está vendiendo, yo voy a poner uno igual y hasta va y se endeuda porque piensa que tiene lo mismo, pero tú no tienes esa misma cara amable que esa otra persona tiene, perdón. ¿Sí? No tienes esa gracia de hacer lo mismo, ¿sí o no os ha pasado? No tienes esa habilidad, no hay dentro de ti eso. Necesitamos sacar la envidia. Tú tienes lo tuyo, Dios te ha dado a ti todo para que tú puedas salir adelante y desarrollar, pero tienes que descubrirlo en tu vida. Y la otra, estar de acuerdo. Porque vas y haces algo y dices, mejor no les digo. Y a nadie le dices si tú andas solo haciendo las cosas por allá, porque no estás en un acuerdo. Necesitamos quitar de nuestra vida la indiferencia. Es otro enemigo de la unidad. La indiferencia viene cuando tenemos una situación, todos necesitamos participar. Pues yo no tengo. Háganle como quieran y como puedan. Conmigo no cuenten. Digo, hombre, pues aunque sea, dile, tú te puedes, compadrito, échale ganas, déjate hecho porras, oro por ti, hago algo, participo con lo que yo tengo. Pero cuando hay una indiferencia, eso provoca una separación. Es más, te invitan a un lugar, se va a reunir la familia y el indiferente no va. Ay, caray, no vaya a haber nadie aquí de ellos, ¿verdad? Que hoy lo invitaron a la fiesta y dijo que no iba a ir. No va a ir. Y dice que no, ¿para qué voy? Nomás voy a que me critiquen. Ahí hablan mal de mí, ahí hacen todo. No, ya, olvídenlo. Conmigo no cuenten, yo no voy. Y después ya no te invitan y te estás quejando porque ni siquiera ya me dicen, pues no vas. Eso trae una separación. Cada uno se va por su lado. Y son cosas muy simples y sencillas de nuestro diario vivir. Todos los días estamos enfrentando eso. Todos los días nos pasa y todos los días hacemos lo mismo. Entonces no logramos salir y llegar a otro nivel en nuestra vida. Muchas familias están sufriendo los estragos de la falta de acuerdo, por lo tanto, la falta de unidad. Mateo 3, verso 24 al 26 dice:
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Cómo queremos solucionar? ¿Cómo queremos llegar a que las cosas se resuelvan, a que las cosas sean diferentes? Necesitamos llegar a ese acuerdo, porque dice la Biblia que una casa dividida contra sí misma, ¿cuántos conflictos hay dentro del hogar? Y vamos a empezar a ver cuál es la causa de esas situaciones. Puedes empezar desde el color de tu carro, porque a ti no te gustaba ese. Ese refrigerador que se compró tampoco fue de tu agrado. Tú querías uno mejor, ¿sí? Esto tampoco no me gustaba, esto no, nada te gusta. Estás en desacuerdo en todas las cosas y dejas de disfrutarlo. Necesitamos aprender que sacar todo eso de nuestra vida nos va a llevar a mantener la unidad en el hogar y en la familia. Palabras diferentes. Se dice una cosa y mañana se dice otra, bien chimoltrufios, ¿verdad? Así como digo una cosa, digo otra. Decía, bueno, para los que son de mi edad, que llegábamos a ver la chimoltrufia. Y es como todo, hay cosas que ni qué. Entonces, si nosotros empezamos a examinar nuestras vidas, a examinar nuestros corazones y de verdad, cuáles son nuestra manera de hacer las cosas y cómo hemos llegado a concluir, a comprar, a ayudar. Mira, hay veces va a ir a ayudar económicamente, a lo mejor a su suegra y a su mamá, y ni en eso están de acuerdo. ¿Cómo llevan esa ayuda? Pues enojados. Si no le hubieras dado, ya ves, hubiéramos ido a cenar los tacos. Si no hubieras hecho eso, si no el otro. El desacuerdo en todas las cosas. Entonces, ¿cómo te llega tu bendición? Puedes llegar y decir, yo le di, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Yo estoy esperando que me vaya bien. Sí, pero también la Biblia dice que si tú vas a pedirle algo a Dios, ponte de acuerdo para que los dos juntos lo pidan y Dios lo responda. Jesús hizo una oración y esta fue una oración muy importante, una de las pocas oraciones que Jesús hizo en presencia de sus discípulos. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos estaba hablando de los que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muchos de nosotros hemos creído por el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Estamos incluidos para que todos sean uno. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, tú en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira, ya el Señor nos entretejió en todo eso, y que tú y que yo y que como ellos y que en mí y todo eso, pero al final de todo nos está diciendo que la manera en la que nosotros podemos lograr la unidad y el acuerdo en esta tierra es cuando estamos unidos a Él. Dice que sean uno, para que sean perfectos en la unidad, de la manera que tú y yo lo somos. Pero ahí dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Necesitamos de la gloria de Dios. Ese ingrediente, eso se necesita para que venga la perfecta unidad, porque no puede suceder solamente porque lo entendamos. Podemos entender que no estamos de acuerdo, sí, pero ¿cómo logramos llegar a eso?
¿Cómo es que lo vamos a conquistar? ¿Cómo es que va a suceder en nuestra vida? ¿Cómo va a suceder en nuestra familia? Primeramente cuando recibimos de Dios, porque Jesús dijo, la gloria que tú me diste, yo se las di a ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Efesios 4, del 1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ay, aquí salió la frase, 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, ¿verdad? Porque dice sobre todos y por todos y en todos. Estamos incluidos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que estar allí presentes en el cuidar la unidad que es importante. La unidad en el Espíritu, porque es tan frágil en nuestra vida la parte espiritual que con cualquier cosa nos podemos lastimar y podemos sentirnos apartados, relegados de las cosas, aun sean las cosas de Dios. Y decimos, pues yo esperaba que en la iglesia fuera diferente. Allá a mí me maltrataron, me rechazaron, me hicieron y llegué y me pasó lo mismo. La Biblia nos encarga a nosotros, la palabra del Señor. Ustedes sean prontos, solícitos, atentos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué dicen el vínculo de la paz? Porque la paz es la ausencia de conflicto. Pero le abrimos la puerta al conflicto, pero hasta el portón, y se mete hasta donde quiere. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos y tenemos que aprender a cerrarle la puerta al conflicto, al pleito, a la contienda, al desacuerdo, a todas las cosas que vienen a atentar contra el acuerdo y la unidad. Hoy quiero invitarte que podamos reflexionar en esta palabra y que podamos analizar en nuestras vidas qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es el lenguaje, las palabras de nuestros hijos, cómo ellos hablan, porque ellos son el reflejo nuestro? ¿Y cuántas situaciones podemos evitar solamente al ponernos de acuerdo? Quiero invitarte que te pongas de pie. Estoy terminando. La invitación que hoy tenemos es que podamos llegar a conquistar o a ver esa palabra cumplida en nuestras vidas. Nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, en pleitos, en conflictos, en desacuerdos, en muchas cosas. Pero es algo donde el enemigo ha estado trabajando, donde hemos permitido que el enemigo entre y empiece a separar y a dividir desde nuestra manera de pensar. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a tener un acuerdo cuando somos personas tan distintas? Si hablamos del matrimonio, de la pareja, porque nos podemos ver, somos tan diferentes, tan distintos. La señora exagerada, gritona, lo que tú quieras, tiene un esposo tranquilo, ¿sí? Ya les iba a decir que le pide permiso un pie para mover el otro, pero no, vea que no, dije tranquilo. Un esposo tranquilo.
que escucha, que analiza, que dice, que mira, tranquila, no te enojes, pero no, espérate, ahorita yo lo arreglo, yo lo hago por ti. Pues eso me desespera más. Y muchas situaciones. Pero ¿cómo podemos llegar a poder tener un acuerdo? Porque lo que nos une es la presencia de Dios. Y tiene el poder de hacerlo perfectamente. Y todo lo que hay de diferencias, a través de esa presencia de Dios, comienza a unirse. No tienes que ser igual a otra persona, pero sí ponernos de acuerdo en diferentes situaciones, porque se requiere. Si Dios nos diseñó así, es porque se necesita así. Pero hay momentos en nuestra vida que lo que somos y nuestra personalidad funciona perfectamente bien. Pero hay momentos en los que necesitamos decir, a ver, aquí estamos, pensamos diferentes, somos diferentes, pero hoy nos vamos a poner de acuerdo porque necesitamos ver el poder de Dios en esta situación. Porque necesitamos hacer una oración que llegue al trono de la gracia de Dios y que inmediatamente envíe una respuesta. Porque lograr fusionar nuestro corazón, no solamente de labios, no solamente en acción, de ir y decir, ok, yo lo voy a hacer. Ustedes cuando oren van a pedir así, así, sí, pero tú pide por tu lado y yo pido por el mío, y allá dice lo que quiere y no hay una respuesta. Si esta palabra dice, me impresiona y digo, Señor, ¿hasta dónde se requiere llegar en lo profundo de nuestro ser, en nuestro interior, para lograr estar en acuerdo? Sentir lo mismo, querer lo mismo, que yo sienta lo que tú estás sintiendo. En nuestras fuerzas va a ser como algo que está en chino. Pero si nosotros lo hacemos en Dios y comenzamos a decirle, Señor, transforma lo que necesita ser cambiado aquí dentro de mí, que se derribe toda barrera, toda competencia, todo orgullo, toda división, el querer hacer las cosas a mi manera, la envidia, que se quite de mí todo lo que me impide poder llegar en acuerdo con las demás personas. Hay momentos en los que tenemos que soportarnos. Muchas veces la Biblia dice, yo lo he encontrado infinidad de veces, y dice, soportando los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Pero aquí dice que tenemos que lograr estar de acuerdo. Y yo empecé a ver y dije, ¿cuántos pasos tenemos que dar? En mi lugar, ¿cuántos pasos tengo que dar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Y llegar a lo profundo o a lo íntimo de Dios, para poder llegar y decirle, Señor, tenemos un acuerdo y por eso te queremos pedir. Si hay un hijo descarriado, hay una enfermedad, hay una situación, Dios es suficiente para hacerlo. Pero nos da la clave el día de hoy, que nosotros tenemos que hacerlo en acuerdo. Cuando logremos llegar al acuerdo, se va a provocar la unidad. Y cuando somos uno, nadie nos va a hacer desistir. Comenzaremos la obra y no dejaremos de hacer lo que hemos pensado y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso el enemigo no nos deja avanzar más. Siempre nos pone trabas, siempre pone obstáculos, porque si logramos llegar al acuerdo, entonces lo que estamos pidiendo, conforme a la palabra de Dios, que dice, cualquier cosa que ustedes pidan,
Yo pensé, ¿cuán lejos estamos entonces? No he entendido qué es el acuerdo. Revélamelo, Señor, porque no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Qué tiene que pasar en mi interior? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo pueda ponerme de acuerdo con alguien y que su necesidad, mi necesidad, sea suplida? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos rendir nuestro corazón a Jesús. Él obra y manifiesta su poder. Nuestro Dios es Yahweh. Es el nombre que se le da a Dios que tiene el más alto nivel y no hay superior. No hay nada que lo pueda alcanzar. No hay nada que lo pueda sobrepasar. Ese es nuestro Dios, Yahweh. Y se manifestó en diferentes tiempos a grandes hombres de la Biblia que alcanzaron promesas grandes como las que tú y yo tenemos y necesitamos ver cumplidas en nuestras vidas. Jehová Rafa, Dios ha sanado, o Él es tu sanador, está a tu alcance. Elohim, Dios es justo. Y cuando venimos a Él a través de un arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Shaddai, omnipotente, todo lo puede. Él es todopoderoso. Jireh, Él es nuestro proveedor. Él puede abrir las puertas que están cerradas y Él puede traer la provisión y la bendición que tú necesitas. Adonai, Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él da la orden y nosotros obedecemos a su palabra. Hoy acerquémonos a la presencia de Dios y vamos a decirle: Señor, yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero conocer qué es estar en acuerdo, porque no sé si tú lo conozcas, pero Dios ha hablado a mi corazón. ¿Cuántas cosas hemos dejado de disfrutar? ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de alcanzar? ¿Cuántas promesas que allí están, pero que no hemos logrado traerlas a nuestras vidas, a nuestras familias y conquistarlas para nuestras generaciones? Porque necesitamos que sea revelado el acuerdo y esa comunión y esa unidad con Dios, con su Espíritu, con su presencia. Levanta tus manos y oremos al Señor. Amado Dios, aquí estamos, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que no hemos conquistado promesas en nuestras vidas, Señor, porque no hemos llegado al acuerdo, porque no hemos llegado a esa unidad, Señor, que se necesita para poder clamar y recibir lo que pedimos, Padre. Hoy te pedimos en esta hora, amado Señor, que limpies nuestros corazones, Señor. Que todos esos impedimentos, esos obstáculos, Señor, esos enemigos del acuerdo, Señor, sean quitados de nuestras vidas, Señor. Esa mentalidad independiente, Señor, de autosuficiencia, Padre, hoy derribamos. Llevamos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, para que venga una dependencia de ti, Señor, porque en ti encontramos todas las cosas que necesitamos, porque tú eres nuestro Señor. Padre, hoy nos despojamos del orgullo, de la contienda. Hoy nos despojamos, Señor, de la competencia, de la envidia. Todo obstáculo es derribado, Señor, en nuestra vida.
en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, Señor, en nuestra alma. Que hoy sea libre en el nombre de Jesús. Que toda atadura se rompa, toda cadena se rompa, aún toda herencia generacional, Señor, que viene en ese desacuerdo, en ese conflicto, Señor, se corta toda maldición y se rompe toda cadena. Ahora, en el nombre de Jesús, todo aquello que vino a afectar nuestras vidas, Señor, y a llevarnos a esa manera de pensar, de sentir, de hablar y de hacer las cosas, hoy se ha quitado de nuestra vida. Hoy lo rendimos a ti, Señor. Hoy lo entregamos a ti en esta hora, Padre, y nos despojamos y nos rendimos a ti, para que la unidad de tu Espíritu, Señor, la gloria que tú nos has dado, nos dé la perfecta unidad, Señor, en nuestras vidas, para levantarnos, Señor, y derribar todo desacuerdo que se ha levantado en la vida de nuestros hijos, en nuestra economía, Señor, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, Señor, Padre, en nuestros cuerpos. Que pueda venir esa presencia de Dios para traer la libertad y la sanidad que hoy necesitamos, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, y pedimos tu manifestación en nuestras vidas.